Mis amados, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos esta tarde a este culto de oración, de guerra espiritual. Hoy vamos entrando en ese pasaje de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 11. Es ese pasaje donde Pablo nos habla acerca de la guerra espiritual. Y quiero que leamos ese pasaje bíblico, Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Vamos a ir tocando este pasaje, vamos a ir eh, predicándolo poco a poco y vamos a hablar solamente estos dos versículos. Y así que no se pierda ninguna prédica, porque esto le va a usted a ayudar en la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén y amén. Permaneciendo firme en la guerra espiritual. Diga conmigo, permaneciendo firme en la guerra espiritual. Ahora diga el que está a su lado, permanezca firme en la guerra espiritual. La guerra espiritual no es una metáfora, la guerra espiritual no es una exageración, es una realidad, ¿sí? Esa es una realidad y esa realidad es presente. No solamente fue en la época en la que Pablo estaba ministrando y en la que él escribe, que habla acerca de la guerra espiritual. Hoy nosotros también estamos en medio de una guerra espiritual. La guerra espiritual es real. No podemos ignorarla. No podemos, digamos así, menospreciar y decir, no, eso no pasa nada. No, yo ya tengo a Cristo y eso no me va a pasar nada. No ignoremos la guerra espiritual. Y los cristianos de Éfeso entendían muy bien este tema. Ellos entendían perfectamente este tema de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la ciudad en la que ellos vivían era famosa por las prácticas mágicas, la invocación a espíritus, el exorcismo, la liberación, había hechicería, creían en amuletos, en rituales. Y en Hechos 19 lo vemos, ¿no? Ahí cuando usted le hace Hechos 19, y en Hechos 19 vemos espíritus malignos dominando a personas. Bueno, busquemos Hechos 19 allí, un momentico, para que la palabra misma sea mostrándonos y hablándonos. Hechos 19, versículo 16. Allí podemos ver cómo los espíritus inmundos dominaban personas. Hechos 19, versículo 16, dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mire, ¿en quién estaba el espíritu? En un hombre. ¿Un espíritu qué? Malo. Dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí vemos la posesión demoníaca, ¿sí? Eso ocurrió en Éfeso. Por eso ellos entendían perfectamente la realidad de la guerra espiritual, porque ellos veían y que había posesión demoníaca y habían prácticas de liberaciones, de exorcismo. También vemos en el versículo 19, hay una evidencia allí de esa guerra espiritual, de ese ocultismo, de la magia, ¿sí? De la hechicería, porque dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Entonces vemos allí que había práctica de magia. Y ya vimos anteriormente, ¿no? Que habían exorcistas judíos que intentaban manipular lo espiritual. Porque lo que vemos allí, los hijos del tal Exeba, ¿cierto? Que intentaron hacer la liberación, intentaron liberar a este hombre que estaba endemoniado, pero ellos no tenían conocimiento de nada. O sea, ellos no conocían a Jesús, porque ellos dicen en el nombre de Jesús del que predica Pablo, pero no conocían la autoridad del Señor Jesús, no conocían a Cristo. Y pues ahí vemos en el versículo 16 que dice que el espíritu malo que está dentro del hombre saltando sobre ellos los cogió y les dio una paliza que los sacó desnudos de allá. Entonces, vemos que el ambiente de Éfeso era saturado de temor a demonios. Y los nuevos creyentes, a los que ya Pablo les está escribiendo, venían de ese trasfondo, ¿no? Donde ellos tal vez buscaban esa protección, ¿cierto? En fórmulas, en rituales, en amuletos, en prácticas mágicas. Y Pablo entonces les enseña el camino verdadero para que ellos puedan mantenerse firmes en un mundo espiritual activo. Y no por rituales, no por amuletos, no por tal vez gritar, ¿no? Porque a veces se piensa que gritando al demonio, el demonio se va a ir, ¿no? O ese en la liberación es el que grita más, ¿no? Y eso se forma un escándalo haciendo liberación. Yo entendí eso hace mucho tiempo, ¿no? Que no hay necesidad de estar grite y ¡fuera! Y te vas de aquí, pero es una gritería. No, no hay necesidad de gritar. Aprenda esto y mire, no hay necesidad de gritar. No hay necesidad de gritar a los demonios, no. Se necesita la autoridad de Cristo. Tampoco por insultar a los demonios, ¿no? Porque hay personas que le aparece un demonio y lo que primero empiezan es a insultarlo, y empiezan a insultarlo y a decirle palabras, pensando que con eso el demonio se va a ir, ¿cierto? Y el demonio no se va a ir porque lo insulte. Sí, y está eso que a veces que cuando llegaba el duende y que chillaba el duende, entonces que había que insultarlo, que para que se fuera. No, que hay que tocarle la guitarra. Esos son rituales, esos son prácticas, ¿cierto? Que no sirven para nada. Eso no sirve para nada. Sino que lo que en realidad nos protege, lo que en realidad hace que los demonios se vayan, es el poder del Señor. Es el poder del Señor, mire. Es cierto por el conocimiento del enemigo. O sea, usted conoce al enemigo, usted sabe que el enemigo usted no lo va a echar por insultarlo, usted no lo va a echar de la casa porque le echa agua bendita, usted no lo va a echar porque le coloca la Biblia en el Salmo 91, ¿no? No, es que coloquemos la Biblia abierta en el Salmo 91 para que no entren los malos espíritus. No, allí eso es un ritual que la gente tiene. Mire, yo me imagino el demonio llegando y leyendo el Salmo 91 y rondando en la casa. Porque la Biblia en sí abierta allí no tiene ningún poder y autoridad. Y muchos dirán, ay, pero la Biblia sí. Ella no tiene poder y autoridad allí sola. Lo que tiene poder y autoridad es cuando usted la lee, cuando usted cree lo que dice allí, cuando usted se apropia de lo que dice allí la palabra. Allí es donde se activa ese poder y se activa esa autoridad para echar fuera a los demonios. Entonces, hoy nosotros, en este tiempo, también vivimos rodeados de brujería, de prácticas de ocultismo, supersticiones, miedos espirituales. Hay gente que le tiene miedo a los demonios, a los espíritus, ¿cierto? Y ataques del enemigo. El enemigo ataca de una u otra manera y ahorita lo vamos a ver. Y por eso este texto nos muestra
cómo permanecer firmes en la guerra espiritual, porque Efesios nos está hablando de esa parte de permanecer firmes, de estar firmes ante la guerra espiritual, porque eh, el, el interés o el objetivo del enemigo es destruirnos. El objetivo del enemigo es dañar la iglesia, es impedir el avance de la iglesia. ¿Sí? El objetivo del enemigo es apartarnos de la comunión con Dios. El objetivo del enemigo es que no busquemos la presencia de Dios, que nos alejemos de Dios. Ese es el objetivo que tiene Satanás. Por eso Pablo escribe para que nosotros nos mantengamos firmes ante esa guerra espiritual que es una realidad. Y lo primero que Pablo nos enseña en este versículo, en el versículo 10, es que para mantenernos firmes en la guerra espiritual, nosotros necesitamos depender del poder del Señor. Mire, ¿usted quiere permanecer firme en la guerra espiritual? Dependa del poder del Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cierto? Pablo no dice, sé fuerte tú mismo. Él no está diciendo eso. Sé fuerte tú mismo. Mire, ante una presencia demoníaca, muchas veces se paraliza uno. ¿Ah? Se encuentra un demonio y se asusta uno. Porque las fuerzas humanas no dan para enfrentarse a un demonio. En las fuerzas no podemos enfrentarnos a un demonio. Porque los demonios, y lo vimos en una clase de angelología, ¿no? Los demonios son ¿qué? Sí, son ángeles caídos y esos ángeles tienen un poder superior al nuestro como seres humanos. Sí, entonces el espíritu inmundo, los demonios pueden dominar a las personas. Y nosotros vimos eso, ¿no? Cómo un demonio dominaba a las personas. Porque les hablaba, les influenciaba y se les introducía el demonio. O sea, eran poseídas estas personas por un demonio. Y por más que, mire, porque venía con un muchacho, ayuda con un muchacho, ¿no? Yo le decía a este muchacho, ore para que el demonio no entre y y este muchacho como que no, bueno, no creía, ¿no? Es que en realidad no creía en el Señor Jesús y tal vez él pensaba que en sus fuerzas o por repetir una palabra, porque esa es otra cosa, ¿no? Que a veces pensamos, no, es que la clave está en repetir una palabra. No, la sangre de Cristo tiene poder, repita eso. No, que en el nombre de Jesús, sí, yo sé, la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder, pero cuando lo creemos y tomamos esa autoridad, cuando conocemos a Cristo, pero si lo cogemos como una fórmula mágica, no va a pasar nada. Y este muchacho lo que hacía era eso, repetir, y tal vez repetía la sangre de Cristo tiene poder, y hasta que llegó un punto donde ya no resistió más, y ahí se le metió ese demonio. Porque no dice Pablo, sé fuerte tú mismo, sino fortalécete en el Señor. Y la palabra fortaleceos está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso, voz pasiva? Dejen que Dios los fortalezca. O sea, debemos permitirle nosotros a Dios que nos fortalezca. Porque ese de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza no es una autosuficiencia espiritual. O sea, no depende de mí. No es una energía humana, no es una fuerza emocional, no hoy me siento bien como para derrotar a los demonios, no, es poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo y necesitamos fortalecer o dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca, porque la fortaleza
para la guerra espiritual no proviene de nosotros, sino del poder del Señor. El poder no nace de mi disciplina, viene de Cristo. El poder viene de Cristo. No es mi coraje, es el poder del Espíritu Santo obrando en mí. No es mi capacidad, no es que yo tengo la capacidad para echar fuera a los demonios, no. Es la capacidad divina que Él nos imparte a nosotros. Por eso debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien nos fortalezca a nosotros. ¿Sí? Porque es hacer de cuenta como un celular, ¿no? Un celular puede ser de última generación, lleno de muchas funciones, pero si no tiene carga, ¿de qué sirve? De nada. Y usted puede tener dones, puede tener talentos, puede tener experiencias, puede tener conocimiento, pero sin la fuerza del Señor en la guerra espiritual, usted no va a poder vencer. Necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para vencer, para permanecer firmes en la guerra espiritual. Y así como los efesios no debían confiar en amuletos, rituales, nosotros no debemos confiar en lo que les decía antes, en gritar al diablo. No, es que la autoridad está en que usted grite. No, no, Señor. No, y se lo digo porque lo hemos vivido con mi esposa. La primera experiencia de echar fuera demonios, eso era grite y quedamos disfónicos de tanto gritar. Pero después entendimos que no hay necesidad de gritar, sino de depender del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando entendimos eso, ya no nos desgastamos, sino que empezamos a depender del poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el que tienes el poder. Y empezábamos sin gritar, en el nombre de Jesús, te vas. En el nombre de Jesús, salid de ese cuerpo. ¿Y qué hacían los demonios? No, bueno, lo que ellos hacen. No. Dígale, le decían a mi esposa, ¿no? Dígale a esa persona que está con usted que se vaya porque no soporto su presencia. El Espíritu Santo de Dios allí, ¿sí? Entonces los demonios tienen que irse. Sí, porque no es por eso, no es porque usted lo insulte. No son por los rituales evangélicos, ¿no? ¿Cuáles son los rituales evangélicos? El aceite. Entonces lo bañan aceite, ¿no? Para que el demonio me vaya. Ay, puede bañarlo en aceite. Que el demonio no se va a ir. Si no está el poder del Espíritu Santo. Puede echarle agua bendita. Que el demonio puede cogerlo a bibliazo si quiere. Puede mostrarle la Biblia. Que el demonio no se va a ir. Porque tenga la Biblia. Es más, es tan tremendo. Porque yo aprendí algo, ¿no? Y era que si el demonio decía, yo acepto a Jesús o recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, la persona endemoniada decía eso, la persona ya era libre. Y entonces uno llegaba y le decía, repita conmigo. Y decían, Señor Jesús, porque le han enseñado a uno que ellos no puedan mencionar el nombre de Jesús. Le decían, Señor, y ellos repetían, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Y repetían. Ahora sí, y le decíamos, adore al Señor. Y cuando uno le decía, adore al Señor, ahí quedaban. Y entonces pensaba que porque ellos repetían eso, ya eran libres. Y no. Y aquí bueno, además de uno que vea el video, termina, ay no, pastor, usted está equivocado. Bueno, pues yo lo viví, porque se puede convertir en un ritual, ¿cierto? Y los rituales no sirven. Sirve es el poder del Espíritu Santo. Porque cuando decíamos, adore al Señor, adore a Cristo, ahí ya no podían. Ahí ya no podían. ¿Sí? No es por repetir frases.
Y él repita, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces pensamos que la clave está en repetir la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo sí tiene poder, pero necesitamos que eso que declaramos, lo declaremos con poder y autoridad, dependiendo del poder del Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu Santo es el que está obrando. O experiencias pasadas, ¿no? No, es que yo antes echaba fuera demonios y nomás con levantar la mano el demonio se iba. Quédese con eso y verá. No, es que antes nomás yo con soplar, ya, el demonio se iba. Eso eran experiencias que vivió. Pero yo no puedo depender de la experiencia, porque todos los casos no son los mismos. Yo tengo que depender del Espíritu Santo. Entonces, la fuerza solamente proviene del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, para permanecer firmes ante la guerra espiritual? Porque los demonios nos van a atacar. Los demonios nos atacan todos los días. No es que ellos no quieren que la obra avance, ellos no quieren que se predique el evangelio, no quieren que usted ore. Cada mañana usted ore al Señor. Y usted le dice al Señor, fortaléceme con el poder de tu espíritu. Necesito hoy el poder de tu espíritu para poder estar firme en esta guerra espiritual. Porque estamos en la guerra espiritual. Antes de enfrentar esas tentaciones fuertes, busque el poder del Señor para que cuando llegue la tentación podamos vencer. No busquemos al Señor cuando ya somos tentados. No, busquemos al Señor antes de ser tentados. No dependamos de métodos humanos para vencer al enemigo. Entonces, si chilla el duende, usted no se vaya. La guitarra, no, saquemos la guitarra y destemplemos la cuerda para que vaya, no. En el nombre de Jesús, te vas de aquí. Y se va. ¿Sí? Cuando fuimos a la finca donde mi tío de vacaciones con los niños hace unos años, yo sentí que el duende llegó al patio, allá a toda la puerta. Yo lo sentí cuando llegó. Y ahí mismo me levanté. Y apenas me levante, empieza. Y yo no me agarré a insultarlo. Y le dije, en el nombre de Jesús, te vas de aquí y no vuelves más. Y se fue. Y mientras estuvimos allí, no volvió. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque yo no dependo de los métodos humanos. Que para cazar la bruja hay que colocar los calzoncillos al revés del marido y que, ¿cierto? Y que las tijeras yo no sé qué, que con agujas, que rieguele lentejas, que rieguele yo no sé qué. Hombre, yo que me voy a agarrar a eso, no, si yo creo en el poder del Espíritu Santo. No, si es la bruja, en el nombre de Jesús te ato, te vas, no tenés poder, no tenés autoridad, porque dependo del poder del Espíritu Santo. ¿Les quiere permanecer firme en la guerra espiritual? Dependa del poder del Espíritu Santo. Dependa del poder del Señor. Pero número 2, conozca las estrategias del diablo. Conozca las estrategias del diablo. Mira el versículo 11 lo que dice. Y a mí me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Hace mucho tiempo que vivimos, viví una lucha espiritual y el Espíritu Santo le da ese versículo a mi esposa y le habla de las acechanzas del diablo y estrategias. Es que el enemigo usa muchas estrategias. Y dice el versículo 11, dice allí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas son métodos, son trampas, son engaños calculados, rutas de ataque. Mire, el diablo no improvisa. Él estudia,
Él observa. Él va a atacarte donde eres más vulnerable. Los brujos no se meten así por así. Los brujos tienen sus demonios que les informan. Entonces va a mirar, Pepita Pérez no está orando. Jaimito no está leyendo la Biblia. Pedrito se la pasa más en TikTok. Está observando. Jaimito le está echando ojo a las mujeres. Está observando. Entonces, Satanás empieza a preparar ¿qué? Su táctica. Empieza a decir, mira, Florentina, ella es débil en eso. Entonces Satanás empieza a armar su táctica para atacar. Él sabe que Pepito Pérez se desespera si le sucede esto o aquello. Entonces él ya sabe, porque él está observando, él calcula, él mira esas rutas de ataque, él mira por dónde atacar, por dónde atacar. Él empieza a colocar trampas, a ver en cuál cae. ¿En cuál cae? Y por eso Pablo dice que vestirse toda la armadura es indispensable para resistir las estrategias del diablo. No podemos resistir si no conocemos esas estrategias. No podemos resistir si estamos desarmados. Por eso en prédicas posteriores vamos a hablar de la armadura de Dios. La acechanza del enemigo. ¿Qué son esas acechanzas? Ya dije, son estrategias, son métodos, son engaños, son rutas de ataque. Y las acechanzas, yo podía ver que son las siguientes. ¿Qué usa el diablo? ¿Qué usa el enemigo? ¿Qué estrategias usa el enemigo? Mire, primero, la mentira. Por eso después vamos a hablar de la armadura. Por eso Pablo dice, eso es opuesto al cinturón de la verdad. ¿Qué usa Satanás? Los demonios, la mentira. Torcer la verdad. Sembrar engaños. Distorsionar la palabra. Decir medias verdades, que fue lo que le pasó a Eva. En Génesis 3 usted lo va a leer. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, del campo. Y llega la serpiente y empieza a hablar con Eva, con que Dios os ha dicho. Mire la malicia con la que empieza Satanás. Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Ahí empieza ¿qué? La media mentira. Porque Dios sí le dijo que no comiera de un árbol. Pero Satanás le dice, no comieras de ningún árbol. Y ahí comienzan las medias verdades. Y toda media verdad es una mentira. Y quiero que usted analice esto, mire. De cualquier cosa que a usted le digan, cualquier cosa que venga a su mente, cualquier cosa que esté sucediendo, si en eso hay algo de mentira, camuflada en verdad, es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás. Porque él quiere distorsionar. ¿Sí? Y vemos que Satanás está usando ahorita los falsos profetas, los falsos maestros, y usan la palabra de verdad, pero la usan mal. Y están engañando a la gente. Están hablando doctrinas erradas. Están dando falsas enseñanzas. Están usando, hay gente que está usando la palabra para justificar el recasamiento. Y están justificando
Mire, están justificando a través de la palabra y ahí le leen la palabra y están justificando diciendo de que es lícito, que uno se puede divorciar y se puede volver a casar. Miren la mentira que están diciendo y usan medias verdades y toda mentira o verdad que esté allí envuelta de una mentira es una mentira, es un engaño. Y Satanás está usando eso, mire, la mentira. Esa es una estrategia que él usa, la mentira. Otra estrategia que usa Satanás es la injusticia. Todo lo que va en contra del carácter de Dios es injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es verdadero. La injusticia es toda acción que daña, que engaña o rompe lo correcto. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a tratar de que te culpen siendo inocente.